Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. El panorama de desempleo sigue siendo muy crítico. Según el DANE, la cifra revelada para mayo es 21.4% y según muchos analistas, pues esta es la peor cifra registrada en la historia de Colombia. Pues bien, ¿qué significa eso? Que 4 millones de empleos se destruyeron. Bueno, en Colombia todos los analistas esperan que la economía el próximo año se recupere. ¿Qué tanto? Y más allá de eso, ¿qué elementos primordiales debemos tener en cuenta para lo que será la reactivación de la economía? ¿Qué se debe tener en cuenta para bajar, por ejemplo, la tasa de desempleo? La pandemia hasta el final del año pasado había destruido 1,35 millones de empleos, es decir, 1.350.000 empleos. Ese es el número de empleos menos que tenía el país al final de diciembre del año pasado frente a diciembre del año 2019. El mayor reto que tenemos es la reactivación segura, paulatina, ordenada y coherente. Y por eso, hoy, en estos premios Portafolio, les reitero a todos ustedes que ese propósito seguirá siendo nuestra brújula en los 21 meses que nos quedan de gobierno. El DANE ha revelado una serie de indicadores que muestran la reactivación económica, pues con unos índices bastante alentadores. La economía colombiana alcanzó este trimestre el crecimiento más alto del siglo, dice El Espectador, 17.6%. La cifra se ubicó por encima de todas las proyecciones de los analistas, pues 11 de las 12 actividades registraron incrementos. El gobierno nacional está satisfecho con los resultados obtenidos de crecimiento económico en el primer semestre de 2021 frente al desastre de 2020. De hecho, si se comparan los dos primeros semestres, el crecimiento es muy positivo. Pero, en primer medida, hay que tener en cuenta que el año de referencia no debería ser el del periodo de crisis, sino un periodo de tiempo normal como 2019. Y en segundo lugar, debemos preguntarnos si este crecimiento económico es proporcional a la disminución de la tasa de desempleo en el país. Para esto debemos tener una visión general del país en cuanto a desempleo y podemos empezar tomando la gráfica de la tasa de desempleo presentada por el DANE para lo corrido de 2021. Aquí podemos confirmar claramente que el desempleo en este año de reactivación económica sí ha disminuido. Sin embargo, al comparar los datos desde 2019, año prepandemia, se identifica que apenas en agosto de 2021 se llegó hasta una cifra menor del 2019 que ni siquiera corresponde al mismo mes. Es decir, en el año 2019 se empezó con una tasa de desempleo de 12,8%, siendo la cifra más alta de ese año. Y en este año, agosto obtuvo el 12,3%, siendo la cifra más baja hasta este momento. Estos resultados evidencian una recuperación lenta en los niveles de inactividad, los cuales siguen siendo superiores a los vistos en 2019. Para contextualizar mejor la situación, vamos a hacer un recuento rápido de las cifras destacadas del presente año. Las cuarentenas y restricciones que se vivieron en el país explicaron en gran parte el aumento del desempleo en enero de este año, que llegó a 17,3% y se configuró como la tasa de desocupación más alta de ese mes desde que se tienen registros. Esta situación también mostró que se sigue deteriorando el trabajo, pues la informalidad llegó al 50% en las 23 principales ciudades del país, lo que significó un aumento de 2,7 puntos porcentuales con respecto a enero de 2020. Luego, el desempleo disminuyó hasta el mes de abril, donde este tuvo un alza por cuenta de las nuevas medidas restrictivas que se vivieron. Según el DANE, se recuperaron 3,9 millones de empleos frente a abril de 2020, el mes más difícil por la pandemia. Pero, si el dato se compara con abril de 2019, se ve que todavía había una diferencia de 1,4 millones de personas que aún no recuperaban su puesto de trabajo. En mayo, la tasa siguió en aumento hasta alcanzar el 15,6%. En julio, el diario La República publicó que la tasa de desempleo en Colombia fue más del doble del promedio de los países de la OCDE. La tasa general de esta organización se ubicó en 6,2% en julio, con lo que si bien mejoró, todavía no llega a los niveles de prepandemia.
En el caso de Colombia, para el que la organización toma en cuenta los datos de la gran encuesta integrada de hogares, el dato presentó niveles más altos que el promedio de la organización y que la región, pero incluso antes de que se iniciara la pandemia por el COVID-19, ya que para este mes el número de desocupados en Colombia fue de 3,5 millones de personas, 1,1 millones de personas menos que en julio de 2020, pero mayor en 827.000 personas respecto a julio de 2019. El DANE informó que el desempleo en Colombia en agosto de 2021 fue de 12,3%, siendo el nivel más bajo de todas las mediciones desde que inició la pandemia y además es la tasa más baja de todos los agostos desde el 2006. Además destaca que se recuperaron 82 de cada 100 empleos que se perdieron en 2020 por culpa de la pandemia. Aunque las cifras han ido mejorando respecto a 2020, que dejó a millones de trabajadores desempleados, aún son 3 millones de colombianos que no tienen empleo y de acuerdo al DANE se deben recuperar al menos 424.000 puestos para llegar a niveles de prepandemia. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que estas cifras deben verse con optimismo porque demuestran que la reactivación económica segura ha servido junto a las medidas de intervención del mercado laboral. Pero es evidente que el ritmo al que nos recuperamos es insuficiente, pues el Producto Interno Bruto en los últimos 4 trimestres se mantiene 3% por debajo de su nivel de diciembre de 2019 y al menos 8,5% de su tendencia esperada según lo observado entre 2005 y 2019. Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, expresó que la recuperación del empleo ha transitado a un ritmo más lento del crecimiento económico, dadas las altas cifras de informalidad y los bajos estándares de protección social que hacen especialmente vulnerable el sistema laboral en contextos de crisis y además ralentizan la recuperación de los niveles de empleabilidad. Pero, ¿cómo podemos saber exactamente la relación e influencia de estas variaciones del desempleo con respecto al crecimiento del país? Existe un método llamado Ley de Okun, el cual consiste en una serie de observaciones empíricas realizadas por Arthur Okun en 1962, que mostraba que el crecimiento de una economía se encontraba negativamente correlacionado con la variación de la tasa de desempleo de la misma, es decir, que un crecimiento de la economía positivo conduce a una reducción en la tasa de desempleo y viceversa. Esto se explica porque las empresas deben contratar más trabajadores para incrementar su nivel de producción. Para una adecuada interpretación de esta relación, la tasa de desempleo se reducirá ante un incremento del 1% por sobre la tasa de crecimiento del producto de la economía. Existen dos razones para que el coeficiente de Okun sea menor a 1. El primero es que las empresas mantienen a sus trabajadores sin importar su nivel de producción porque la formación de un empleado es cara. Y la segunda es que un aumento en el empleo no disminuye la tasa de desempleo porque no todos los puestos son ocupados por personas desempleadas o que busquen empleo y así al aumentar las perspectivas laborales quienes no buscaban empleo ahora lo hacen. Esto implica un incremento de desempleados. Para proceder a la estimación del coeficiente de Okun se utilizan los valores del PIB real y la tasa de desempleo de Colombia para después hacer una regresión simple y determinar en qué porcentaje disminuye el PIB cuando el desempleo aumenta en un 1%. Conceptualmente, esta ley establece que una economía en expansión con una población activa relativamente estable debe aumentar el valor de recursos humanos empleados para aumentar su nivel de producción y reducir por tanto su nivel de desempleo. De vista, Duque pronosticó que la economía se expandirá más del 7% este año y dijo que su objetivo es que la tasa de desempleo vuelva a su nivel anterior a la pandemia para fin de este año. Y algunos aseguran que se alcanzarán las cifras de prepandemia en estos últimos 3 meses, ya que son los meses en los que la reactivación de la demanda de empleo formal no solo es tradicionalmente alta, sino que al compararse con el año anterior, pues este será un salto muy grande.
Pero también los analistas dicen que a pesar de que el gobierno ha implementado ayudas a los empleadores, estas no han sido suficientes al tiempo de que consideran que muchos de los países más prósperos han tenido más profundidad en los estímulos que han aplicado para generar nuevos puestos de trabajo. En conclusión, pueden esperarse las próximas tasas de los siguientes meses del año para aplicar la ley de Ocon con el panorama completo y así establecer qué tanto respondió el PIB a estas variaciones en el desempleo y evidenciar, de paso, si el ritmo del crecimiento económico fue proporcional a la recuperación del empleo en el país.